Ahí se ve mejor, ¿no? Bien. Se denomina jóvenes porque este trauma afecta al cráneo y su contenido que es el encéfalo. De ahí la denominación de traumatismo encéfalo-craneal. Fíjense esta imagen. Tenemos el encéfalo, que es todo el contenido del cráneo, y los huesos que conforman la bóveda craneal. El objetivo de este tema, jóvenes, es que ustedes aprendan a clasificar los traumatismos encefalocraneanos, que se abrevian TEC, según el tipo de trauma, ya sea abierto o cerrado, según la escala de Glasgow, que puede ser leve, moderado o grave, y según el riesgo de lesión o injuria. Aprender a diferenciar las lesiones primarias de las secundarias, saber describir las patologías de estas lesiones, ya sean primarias o secundarias, y conocer la clínica de diferentes complicaciones. Esbozamos un tratamiento para las diversas lesiones postraumáticas. Y una definición cortita. Hay muchas definiciones, pero esta es la más corta. Un traumatismo encefalocraniano es una entidad que se genera a partir de la transmisión brusca de energía cinética al cráneo y su contenido. Epidemiológicamente, ven ustedes, constituye la primera causa de muerte en población joven como ustedes, en todo el mundo. Eso lo dice la OMS. Primera causa de muerte en población joven. La tercera causa de muerte en todas las edades, desde los recién nacidos. Y la causa más frecuente de hemorragia subarachnoidea y de hipertensión endocraniana, que es lo demás. Es una patología que tiene gran incidencia en todos los hospitales del mundo. Y por consiguiente, así sean ustedes internistas, emergenciólogos, médicos obstetras, neonatólogos, pediatras, lo van a ver, porque afecta a todas las edades. Aquí en esta imagen podemos ver un hundimiento del cráneo acá, como vemos en este perfil de los huesos del cráneo, como está hundido. Aquí a nivel occipital. En estas tres imágenes vemos un trauma abierto, penetración de todos los lados. Por más que esté despierto el paciente con un rasgo de 14 o de 15, se considera un test grave. ¿Por qué? Porque aquí el riesgo mayor que tienen estos pacientes es la contaminación o las infecciones. Aquí en otro lado vemos fractura de base de cráneo, aquí el techo de la órbita, esta la silla turca, la fosa media, el peñasco. ¿Y qué signos y síntomas van a dar en estos pacientes? Los ojos de mapache, el signo de Butler, la equimosis reumatoides, la pérdida de sangre por las fosas nasales o del líquido cefalorraquídeo, o la pérdida de sangre o líquido cefalorraquídeo por el oído. Esos signos son signos de fractura de base de cráneo. Las estadísticas, cualquier estadística que ustedes busquen, la mayor parte están provocados por accidentes peor de salud. La fisiopatología es la clasificación, cerrado y abierto. Cerrados no vemos nada por fuera, aunque el paciente esté en coma y tenga lesiones internas, se llama cerrado. El mecanismo de aceleración y desaceleración brusca. ¿En qué tipo de trauma lo vemos esto? En los accidentes automovilísticos, cuando chocan. Los abiertos, hay la penetración, como demostré en esa imagen,
de todos los planos, desde el cuero cabelludo hasta la parte interna de la masa encefálica. Las lesiones pueden ser primarias, son las que se producen en el momento del trauma. Tenemos las heridas del cuero cabelludo, las fracturas de cráneo, que pueden ser lineales o con hundimiento, la conmoción, que es la pérdida transitoria del conocimiento, la contusión, son focos hemorrágicos que se forman en la parte interna de la masa encefálica, la laceración es la destrucción de los tejidos, daño zonal difuso son los axones en ese mecanismo de hiperflexión y hiperextensión del cuello, se desgarran y se rompen. Lesión axonal que es muy grave para el paciente. Lesiones hepatocraneales y la congestión cerebral que se ve después de un trauma. Las secundarias son, como su nombre, sistémicas. Tenemos la hipoxia y la hipotensión arterial, que llevan al edema cerebral, lo cual complica mucho más lo que pasa. Los hematomas locales, ahí los vamos a ir describiendo poco a poco. Tenemos los intradurales, los surales, los hematomas cerebrales, la hidrocefalia y la fístula del líquido cerebral. El diagnóstico, ya le dije que para esto tenemos que saber la escala de Glasgow. Clasificación dentro de la escala de Glasgow, sea leve, moderado o grave. Y las lesiones, lo vamos a ver, agudas, con la tomografía simple sin contraste. Y para algunos casos especiales necesitaremos resonancia. Pero el estudio de primera línea sigue siendo la tomografía. El tratamiento, hay criterios de intervención que vamos a hablar más adelante, y las cirugías que la decide ya el médico, si es de un procedimiento rápido, de emergencia, o puede ser diferido. Ya dijimos que los traumatismos pueden ser abiertos o cerrados y ambos difieren en su mecanismo de producción. Los cerrados, el mecanismo es genera el movimiento de aceleración y desaceleración brusca que se produce durante los accidentes automovilísticos, y ahí es donde puede haber lesiones internas porque la masa encefálica se mueve dentro de la cavidad craneal y generalmente se lastima en las rugosidades internas del cráneo. ¿Cuáles son? Las alas del esfenoide, el techo de las órbitas, donde ahí aparecen los focos convulsivos. En cambio, el abierto, amigo usted, la penetración de todos los planos, pueden ser por cuerpos extraños o pueden ser por armas de fuego, que vamos a ver más adelante. Las causas, las estadísticas dicen que los accidentes de tránsito llevan siempre el mayor porcentaje en los traumas de cráneo. Las edades más frecuentes, por supuesto, cuando empieza a salir ya de los 15 a los 35 años, y mucho más frecuente en los varones que en las mujeres. Aquí las causas de muerte, ven ustedes en tercer lugar, en un lugar que están en los accidentes de tránsito, y 80% de estos mueren por traumatismo encefalocraniano. Y la mitad de estos 80% son accidentes de tránsito. Cuando hay una pequeña fractura, un impacto, por decir, le lanzaron a un paciente que está por ahí caminando por la calle, entonces no una pelea, una piedra, el hundimiento es local, en el sitio del impacto. Que puede haber liberación hacia la base o no, la depresión es en la boca. Nuevamente, para los que están llegando, los signos de fractura de base cráneo. Vean que estas son las alas esfenoides, donde tienen estas rugosidades, donde la masa encefálica al moverse forma focos conducidos. Los ojos de mapache, el signo de Batten, aquí los elamatoides, la pérdida de sangre o líquido cefalorraquídeo por los fosas nasales, o por el oído, o por ambos.
La deformación global también se considera un estallido del cráneo. Son pacientes que tienen muchas complicaciones y que pueden ir inclusive a la pérdida de masa encefálica por el oído o por la fosa nasal. Los factores extrínsecos, ustedes saben que la masa, el cráneo es totalmente duro, pero la masa encefálica no es así. Entonces, por consiguiente, las densidades son totalmente distintas. Y de acuerdo a la fuerza aplicada, es lo que se produce la lesión. Mecanismo de laceración de los tejidos intracraneales o intracraneales. El fenómeno latigazo consiste en la hiperextensión del cuello, y ahí en ese fenómeno tan brusco que se produce es que se desgarran los axones que vienen de la corteza hacia la nuca. Es como si cortaran los cables. Y esos pacientes quedan en un poco profundo con secuelas a veces definitivas. Lesiones de golpe contra ángulo. Ven ustedes, se puso una lesión donde impacta, y como se mueve la masa encefálica dentro del cráneo, puede haber una lesión en la parte opuesta. Lesión de golpe contra ángulo. La masa encefálica se mueve dentro del cráneo. La diferencia que le dije entre el cráneo y su contenido, la lesión de contragolpe que les mencioné, la tracción con los hemisferios hacia abajo, el tronco encefálico, por supuesto, y en ese mecanismo de hiperflexión y hiperextensión que se produce cuando impacta un vehículo con un objeto fijo o con otro vehículo a gran velocidad, es donde se lesionan los axones, lesión axonal difusa. El paciente no mejora y está en un estado de forma profunda. Ya lo mencionamos, todas las lesiones primarias, en el primer esquema. Puede haber también desprendimiento del cuero cabelludo, parcial o total, como hemos tenido pacientes en los cuales había desprendimiento total, unos 5 centímetros acá atrás para que salga todo el cuero cabelludo. Llegan con la masa, con el cráneo expuesto. Y todas las arterias y venas, por supuesto, sangrando. Y se demoran mucho, porque apenas que hacen en el lugar del accidente, los paramédicos, los que los auxilian, te ponen un vendaje, no sutura. Y no es lo correcto, eso ustedes tienen que hacer en quirófano, haciendo una limpieza exhaustiva, y por supuesto, por suerte el cuero cabelludo es bastante irrigado y no hay complicación. Igualmente, este es un trauma abierto, ¿verdad? La fractura del cráneo puede acompañarse de un hemotímpano, de un hematoma mastoideo que dijimos el signo de Bartlett, hematoma bipartebral, que son ojos de mapache, compromiso de ese pares craneales como son el séptimo y el octavo, los más frecuentemente afectados, diabetes insípida, pérdida de sangre, ya sea por las fosas nasales o por oído, o pérdida de líquido subarachnoideo. Fractura cerrada puede ser simple trazo con minutos, a veces complicadas, con presencia de hematomas, fístulas intracraneales y lesión de pares craneales. Los traumatismos cerebrocraneales tienen efectos intracraneales y efectos sistémicos. Los efectos intracraneales pueden ser la aparición de hematomas, y esto hace que genere aumento de ¿qué? Va apareciendo edema, lo cual empeora al paciente, aumenta mucho más. La autorregulación está alterada. Los efectos sistémicos, hay pérdida de sangre que lleva a una hipotensión arterial. Las vías aéreas pueden estar bloqueadas, lo que lleva a la hipoxia. Todo hace un círculo vicioso que va empeorando a los pacientes, cae el flujo sanguíneo cerebral y la falla metabólica de un círculo vicioso, porque empeora y genera aumento de la presión arterial
y el paciente hace un neurodeterioro, si yo con un rasgo de 10 va a descender rápidamente, si no hacemos nada, hasta un rasgo de 4 o 3. Fracturas abiertas, hay comunicación del endocráneo con el exterior, ya lo vimos en la primera imagen. El peligro aquí es la contaminación, una infección como la meningoencefálica y la pérdida de sangre, ya sea por las fosas nasales o por el oído. El neumoencéfalo, jóvenes, es la colección de aire dentro de la cavidad craneal. ¿Y de dónde penetra ese aire? ¿Qué tenemos en la parte anterior? Los senos paranasales, la hipocoseno. Esta de vuelta al mundo, la famosa, ¿qué es esto, jóvenes? ¿Lo que utilizan los militares? ¿Cómo le llaman ellos? Mire, penetró de la parte superior hasta la base del cráneo. Esto es una guerra que siempre sacamos un poco de ustedes, con soldados. Igualmente, el trauma abierto. Repito, para no llegar atrás. Trauma abierto. Se considera un trauma, como jóvenes, grave. ¿Por qué? Por el peligro de la contaminación. Por más que el paciente esté con un excelente grado, ya de entrada se considera un T grave. Los proyectiles de arma de fuego, ni que decir, a mayor calibre, mayor la explosión, que hay un orificio de entrada y salida, que se lleva todo lo que encuentra a su paso, fragmentos del hueso, sustancia blanca destrozada, esquirlas óseas o metálicas, trozos de cuero cabelludo se puede encontrar y el cerebro queda totalmente destruido. Diferentes formas, vemos ustedes cómo hace el trayecto, dejando una hemorragia en el trayecto en estos pacientes. La masa encefálica se deja desmorfar y desplazar inclusive por el aire, por el líquido cefalorraquídeo, por los coágulos de sangre. Lesiones del cuero cabelludo, el cuero cabelludo es bastante irrigado y por consiguiente puede producir bastante sangrado, no tienen que asustarse. Simplemente, si ustedes están en el área alejada, un buen vendaje, si tienen material para hacer una sutura en todos los planos, mejor, una sutura bien hemostática para sangrar. Y lo mandan a un lugar de locura. Las heridas pueden ser de diferentes formas y tamaños. Yo me recuerdo esto, me hace recuerdo a los exámenes que nos tomaban a nosotros. Como todos los exámenes que eran orales, uno pasaba y le pregunta a uno de mis compañeros, descríbame la forma de las heridas. Así, doctor. Afuera, abrazado. Imagínense, había y otro, como había ya insectos todavía para los militares, otro llega y le pone el revólver en el escritorio del tribunal, que siempre lo tomaban 3 profesores. Pregunten lo que quieran. No, parece que no está aprobado. Había de todo en ese. Éramos pocos, pero nos conocíamos. Como andaban, eran políticos y andaban armados, así andaban con la policía armada. No mentira. Entonces, la laceración, que es la destrucción, ¿verdad? La abulsión es el desprendimiento del cuero corporal. Encontrar ese término de abulsión o escarpa, más como escarpa. Desprendimiento del cuero cabelludo. Parcial una parte y total todo.
tratamiento, aquí la limpieza y la recesión del tejido y la sutura. Y con eso para la hemostasa. Hacemos hemostasa. Trauma abierto, nuevamente le estoy poniendo varias imágenes para que no se olvide. Es un TEC grave. Esto se repara ¿dónde? En quirófano. Fractura de la calota, a veces son cerradas y no complicadas, lineales, solamente tratamiento sintomático, no se hace nada. Los huesitos rotos hacen callo, pacientes jóvenes, en promedio 20 días. No hay que ser más lineales. Las fracturas abiertas, sí, hay limpieza quirúrgica de poco, como han visto, y sacar todos los tejidos desmineralizados para evitar las infecciones. Por eso que no tengo que ahora vamos a quedar con eso en batería. Bien. Aquí normalmente les he puesto un movimiento. Esto es quirúrgico, no es lineal, porque se ha desplazado, ven ustedes, vemos cuál es el contorno, y aquí está hundido. Esto es quirúrgico, se llama hundimiento de cráneo. Aquí también está desplazado más del espesor, ven ustedes, y con burbujas de aire que se ve negro. Esto también es quirúrgico. Fractura de base, cerradas y no complicadas, hacemos tomografía, no encontramos hematoma, aunque el paciente esté perdiendo sangre por el oído o la fosa nasal, tenga los signos de los ojos del mapache y no hay nada interiormente, tratamiento sintomático. Y con cobertura antibiótica para evitar las complicaciones de las infecciones. A veces puede haber compromisos paracraneales, el más afectado es el séptimo par craneal. La base. A veces hay compromisos, porque los traumas son muy graves, inclusive ven ustedes la carótida de las vertebrales que puede haber compromiso en estos pacientes que son muy graves. Las abiertas, pérdida de sangre o líquidos subarquídeos por las fosas nasales o por el oído. Cuando no hay nada internamente, ¿qué hacemos? Reposo, cura plana, sobre el oído. ¿En qué consiste? Oído, está sangrando, le pongo un algodón limpio y cada vez que marche le indico a la enfermera que le cambie otro oído. Eso va a parar espontáneamente en 2 o 3 días. No hay que hacer nada más. A algunos se les ocurre hacer un lavado, eso está contraindicado. ¿Por qué? Porque esa sangre viene de la parte interna. Si usted no lava, ¿qué va a ocurrir? Todo lo que hay en el oído medio van a hacer que lleguen todas esas bacterias hasta el oído externo, se lo meten hacia adentro. Y a los 2 o 3 días el paciente está con una meningoencefalitis. Solamente un algodón, nada más. Y cada vez que manche, cambian otro nuevo. Y buena cobertura antibiótica. Las fracturas son de distintas formas, de ustedes formas caprichosas, de los traumas del cráneo. En esta imagen, un paciente que iba en una moto, aquí es bastante común tener pacientes sentados por conductores de moto, tienen fracturas caprichosas a nivel frontal, los huesos propios de la nariz, la órbita de este lado y la mandíbula. Trauma craneofacial, pacientes que llegan en coma profundo, con glasgos muy bajos y con un pronóstico reservado más. Con estallido de cráneo, porque a veces la masa cefálica sale por estas fracturas. Nuevamente, pueden ponerlo varias veces para que se fijen y no se olviden. ¿Qué es la conmoción cerebral? Ese término lo van a escuchar.
es un fenómeno, es la pérdida transitoria del conocimiento. Se le pregunta al paciente, ¿perdió la conciencia? Sí o no. Lo recuperé muy rápido. Es reversible, como dice acá, no deja secuelas, por más que haga las tomografías son normales, y no va a existir ningún tipo de lesión interna en la masa encefálica. En cambio, la contusión, que es medio parecido el término, no es lo mismo. Ya aquí existe una lesión anatomopatológica, es un foco hemorrágico que se forma en el parénquima cerebral. Y que a veces son cuadros graves que pueden llevar a la muerte. La laceración cerebral es la destrucción, un ejemplo más clásico, que es los proyectiles de arma de fuego. Destrucción. O por esquilas óseas. Inclusive a veces puede haber salida de masa encefálica por el oído o por la fosa nasal, en los famosos estallidos de cráneo. Pacientes graves. Los hundimientos en cráneo son compresiones estáticas. Una vez que se hunde, como les mostré esas imágenes, no aumenta, pero comprime ¿qué? Y desplaza el líquido subarraquídeo, las venas y arterias que están en ese sector, y el tejido que está por debajo está presionado, y por consiguiente, al no haber circulación sanguínea, hay muerte del tejido involucrado. En cambio, las dinámicas son condiciones especialmente de sangre, que son los famosos hematomas que vamos a hablar enseguida. Se denominan así por la ubicación. Por ejemplo, el hematoma extradural. ¿Qué quiere decir esto? Que está por fuera de quién? De la dura madre y por debajo del hueso, del cráneo. Extra. O epidural, dicen algunos autores, que es lo mismo. Los hematomas subdurales están por debajo de la dura madre y por encima de la corteza. Y los intracerebrales son los que están en medio del parénquima cerebral. Tres tipos de hematomas. No hay profundidades. Los hematomas extradurales se consideran cuadros de evolución aguda, rápida y mortal si es que uno no hace absolutamente nada. ¿Dónde se originan? En una fractura complicada que puede lesionar la arteria meningia o una de sus ramas. Vean ustedes de origen arterial. El cuadro es de evolución aguda, como dije, va creciendo porque va sangrando esa arteria y ahí produce el neurodeterioro del paciente. Aquí vamos a mostrar unas imágenes. Aquí vemos la fractura, esta es la dura madre y aquí está el hematoma epidural. O aquí lo vemos mejor, esta es la fractura, la dura madre de rojo y el hematoma se ha formado acá en forma biconvexa, como un balón de fútbol americano. En cambio, el sudural, ven ustedes, la dura madre está en su sitio, bajo el hueso, y el hematoma se encuentra por debajo de la dura madre y por encima de la aracnoides. Es de origen venoso. Ven, hasta el origen es distinto. El origen del epidural es de origen arterial y el sudural de origen venoso. Fíjense que al crecer el hematoma, ¿qué hace? Comprime y desplaza la masa encefálica hacia el lado opuesto, formando conos de presión. ¿Y esto qué va a provocar? Aumento de la presión intracraneal. Y eso es lo que produce el neurodeterioro. Esto en el epidural, vemos que ahí está la dura madre. Y en el sudural, la dura madre está en su sitio y el hematoma se encuentra por debajo y es de origen venoso. Aquí vemos una tomografía que ustedes lo van a ver como en las imágenes en los hospitales, un hematoma frontal biconvexo
¿Qué se denominará este tipo de hematoma? Epidural o extradural, lo mismo. Este hematoma, a nivel temporal, ¿qué forma tiene? Un bomboncito, ¿no? Que son los hematomas epidurales. La forma biconvexa, no se olviden de eso, forma, que es lo que comprime y desplaza la masa cefálica al lado opuesto. En cambio, este hematoma, ¿qué forma tiene? De semiluna, es de origen venoso. ¿Qué tipo de hematoma será este? Subdural. Vean lo que hace el hematoma. Al desplazar la masa cefálica que genera la famosa hernia encefálica. La hernia subfacial parte de la masa cefálica de este hemisferio, se desplaza al contrario, por debajo de la línea media, formando la hernia subfacial o subfalciforme. Cuando empieza a desplazar el polvo del temporal hacia abajo, por el agujero de la tienda del cerebelo, se considera la hernia del punto del temporal y comprime ya aquí parte del mesencéfalo, y dando signos y síntomas como ser encéfalo completo, tosis paternal, pupila dilatada y ojos desviados hacia afuera. Eso da cuando ya compromete el mesencéfalo. Y también una hemiparesia o hemiplejía del lado opuesto. Y ahí va a aparecer el signo de Babinski. Se sigue aumentando la presión, empieza a descender la amígdala del cerebelo hacia el agujero occipital. ¿Y qué va a comprimir? El bulbo de aquí. Y ahí es donde llega la tríada de Cushing, con bradicardia que va al paro, bradisnia que va al paro respiratorio. Y listo, se acabó nuestro paciente. ¿Está claro? Hay que esperar. ¿Cómo evacuar estos hematomas? Fácil, con el plástico del cuero cabelludo. Un orificio, o dos o tres orificios, dependiendo de la edad. Si somos pacientes jóvenes, basta con otro orificio. Y con este instrumento que se llama craniotomo se corta el hueso. Una vez que habéis levantado el hueso, vean ustedes, debajo del hueso está el famoso hematoma epidural o extradural, bien organizado, duro, y es de origen arterial, por encima de la dura banda. Y ahí están las arterias comprometidas. Una vez que retiran el hematoma, vamos a encontrar la arteria que está desgarrada, a la cual también hay que coagular. En cambio, el hematoma subdural, vean ustedes que se hace lo mismo, pero se tiene que abrir la dura madre. Una vez que uno abre la dura madre, el hematoma se encuentra debajo de la dura madre y por encima de la corteza. Este hematoma es de origen venoso. Son las venas corticales que se desgarran y las que producen este sangrado. O puede haber combinación, un subdural de un lado y una contusión hemorrágica del otro lado. Hematomas subdurales son mucho más frecuentes que los hematomas traumáticos, origen en la ruptura de las venas superficiales corticales, y la clínica se clasifica en agudos hasta los 3 días, subagudos de 3 a 15 días y crónicos más de 15 días, que es lo que vemos en algún tipo de paciente. Inclusive en los pequeñitos, ven ustedes, puede haber este tipo de hematomas, aquellos que tienen todavía las fontanelas. Este procedimiento no se lo recomiendo que lo haga, porque es simplemente una imagen de un libro, pero no es recomendado. ¿Por qué no se recomienda usar con la fontanela? A ver, todos los de acá. Puede haber hundimiento. ¿Ah?
no importa que se equivoque a mí. ¿Qué riesgo hay para hacer mejor la pregunta? Que se infecte, doctor. ¿Cómo? El riesgo de la función sería que se infecte con una infección y sería también que se pusiera un movimiento porque la presión del cráneo es negativa y la infección es positiva. El mayor riesgo que hay es que desde acá, por la línea media hacia atrás, hay lo que se llama el seno sagital superior. Imagínense que se metan al seno. Lo complica al paciente. Los hematomas intracerebrales son aquellos que se forman en medio de la cavidad del cerebro, un foco de construcción o de destrucción de la separación. Tratamiento, por supuesto, quirúrgico, los que son grandes y los que son pequeños, tratamiento médico y con monitoreo por tomografía seriales. Por ejemplo, este es un foco conducido. Los hidromas son colecciones de líquido isotonico. Se producen por desgarro de la aracnoide como circula este líquido. Ya mencionamos cosas conceptuales, cosas conceptuales. ¿Cuándo se debe indicar una tomografía cerebro? Cuando hay historia de pérdida de conciencia, aunque el paciente no llegue despierto, consciente con un grado de 15. Sí es o sí hay que hacerlo. Y sobre todo pacientes que lleguen alcoholizados o con efectos de drogas. A esos pacientes hay que hacerle sí o sí tomografía. Peor si el paciente está conectado, osteoporoso, con compromiso del estado de conciencia. De entrada, pacientes que están con enfermedades, por ejemplo, sistémicas o de base, que tengan coagulopatía, que estén tomando anticoagulantes por una enfermedad cardíaca, a eso sí o sí de entrada. Si la tomografía es normal, ¿qué hacemos? Observación, si tiene un grado de 15, una 6 por observación, y si no hay nada, se llama a la familia y se lo manda a la casa con tratamiento sintomático. Y se les recomienda que si hubiera un síntoma que aparezca como dolor de cabeza, que el paciente se vaya quedando más dormido o vómito explosivo, debe retornar inmediatamente al hospital. El test moderado y el test severo, que lo vamos a aprender con este aislado, estos pacientes sí o sí hay que hacer estudios, que llegan con un plasma ya entre 9 y 13 puntos, y el grave llega con entre 8 y 3 puntos. Entonces, todos estos pacientes se les tiene que hacer estudios tomográficos y se refiere a otras partes del cuerpo también, cuando un paciente politraumatizado. Muchos de ellos pasan a terapia intensiva o son quirúrgicos de entrada. Complicaciones tenemos las infecciones, una de las más frecuentes, como las osteomelitis, la meningitis, la formación de yemas, los abscesos y las fístulas renal-inflamatorias. Descompensación en unos casos, trastornos psíquicos como las psicopatías, las neurosis, trastornos oftalmológicos en otros casos, compromiso de los pares oculomotores y el síndrome post-conmocional. Son aquellos pacientes que después de un trauma de cráneo padecen cefaleas por largo tiempo. En otros casos, acúfenos, vértigos, náuseas, trastorno del lenguaje, la famosa afasia motora o sensorial o mixta, en otros casos trastorno de la audición, trastornos motores como son las paredes y las pequías,
compromiso paracraneales, el más comprometido del eje facial y sobre todo la epilepsia postraumática. Ya avanzaremos en la próxima clase, epilepsia. En un recién nacido, los traumatismos están asociados a las circunstancias del parto, el momento del parto. Hay lesión del tegumento también, los famosos hematomas subcutáneos, especialmente en el parto normal, que no acontece eso ya en la cesárea. El famoso cefalohematoma inmenso que a veces hace los movimientos en un parto normal. Hundimiento del cráneo, que aquí en estos recién nacidos se denomina en pelota de ping-pong. Es como un hundimiento pero sin fractura. Las hemorragias peritoneales, entonces subarachnoidea, extraoral, sudural, como en los adultos, depende de la ubicación. En los lactantes ya son las caídas de su cuna, o cuando el niño empieza a moverse, ya, a gatear. Las lesiones también son del cuero cabelludo, del cráneo, las fracturas, las hemorragias peritoneales. Estos niños se vuelven irritables, le llama la atención a los padres el cambio de carácter de su niño, está llorando permanentemente, averiguan qué ha pasado, si no lo cuidan ellos, la niñera ya se cayó, lo llevan al pediatra, el pediatra le pide una tomografía y a veces encuentra los hematomas. Vean acá un cefalohematoma, en el momento del parto. Aquí un hundimiento de cráneo en pelota de ping-pong en un recién nacido. No hay fractura acá. Es como apretar un plástico. El tamaño proporcionado de la cabeza de un lactante, que es mayor que a veces el cuerpito, haga que esos niños tengan mayor riesgo de traumatismo craneoencefálico, por eso el cuidado tiene que ser riguroso. La diferencia entre un cerebro inmaduro y el paciente pediátrico también es algo que complica en el manejo de los pacientes. Y además estos niños tienen diferentes contenidos de agua en el cerebro. Todavía no está minimizado y también el volumen sanguíneo es diferente. Y hay una patología que seguro lo van a escuchar, los traumatismos de cráneo asociados a maltrato infantil. Ya está descrito así a nivel mundial. ¿Por qué le han puesto ese nombre? Porque generalmente los padres que trabajan, padre y madre, están todo el día fuera de sus casas, dejan cuidado a los niños, cuidado aquí, de las niñeras. Y se ha visto por las cámaras que la niñera, cuando lloraba al niño, empezaba a hacer una sacudida ahí para que se calle. Y ahí eso lastimaba la masa encefálica. Traumatismo por maltrato. Las lesiones del cuero cabelludo son igual que el adulto. Vamos a ver. Fracturas lineales, fracturas crecientes, que son aquellas que se van separando la fractura. Las lesiones cerebrales primarias tenemos las focales como la contusión, laceración, lesiones del tallo cerebral, lesiones en la zona difusa. Focales, el famoso hematoma, igual que en el adulto, epidural, sudural, los hematomas intracerebrales o intraparenquimatosos, que vamos a ver algún ejemplo enseguida. Es leve. Igual, observación, estudios tomográficos normales,
y se le explica a la familia, si no hay sintomatología, se lo manda a la casa. Si es un niño pequeño, ¿quién lo va a cuidar? Los padres. Se le recomienda que cada 2 horas, yo noté 6 meses por un hospital pediátrico que tenía 1.500 camas. Y algún día se lo conocen ustedes, van a Buenos Aires, que se llama el Hospital Garrahan, que es el hospital más grande de Sudamérica. En esa temporada que 1.500 camas. Y solamente llegan, no llegan los ríos, llegan patologías de alta complejidad. Entonces, ¿qué recomendábamos a los padres? Que lo despierten cada 2 horas cada 2 horas. Y si no despertaba, no veían que había algún cambio, inmediatamente tenía que retornar al hospital. Cerrados, igual. Todo personal especializado, ya sea médicos, neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos o terapistas infantiles. Lo más importante en la guía de atención joven de los pacientes es facilitar que control de las funciones vitales, rápido examen, cabeza, raquis, tórax y abdomen, y los miembros. Y la escala de Glasgow. La escala de Glasgow lo vamos a comparar con la de un adulto, que ya ustedes lo conocen, y de un niño pequeño lactante. No el recién nacido, que es otra escala. La apertura ocular, 4 puntos, cuando es espontánea para un adulto o para un niño, son 4 puntos. 3 puntos, el adulto es a la orden verbal, abre los ojos. En cambio, el niño, cuando llora, abre los ojos. Al llanto, todo llanto. 2 puntos al dolor, tanto el adulto como el niño. Pellizca, abre los ojos, 2. Sin respuesta, 1. Siempre es de mayor a menor. La respuesta de más jóvenes comparativamente de un niño pequeño, lo repito nuevamente, bastante. En un adulto, respuesta orientada, verbal, 5 puntos, y el niño es por el llanto. Llanto normal, 5. Respuesta verbal confusa, 4 puntos. Llanto muy fuerte o de tono alto, 4 puntos. Palabras inapropiadas en el adulto, 3 puntos. Y llanto de tono bajo o quejido, 3 puntos en el niño. Sonidos incomprensibles en el adulto, 2 puntos. Y llanto ocasional de vez en cuando, 2 puntos. Sin respuesta, 1. La respuesta motor. El adulto, con 6 puntos, obedece todas las órdenes que le da el médico, y al niño lo observamos en su cunita, si mueve espontáneamente los brazos y las piernas, le ponemos 6. Y de aquí para abajo ya están en coma los dos y no hay diferencia clínica. Localiza el estímulo doloroso, 5 puntos, tanto al adulto como al niño. Retira el estímulo doloroso, 4 puntos. Flexión normal, 3 puntos. Extensión normal, 2 puntos. Y sin respuesta. ¿Está claro? Aquí, este famoso NETE. ¿Lo tienen ustedes este libro en la biblioteca? Los atlas de NETE, que hay de todas las especialidades. No lo sé. Lo sacamos, son muy buenos. Clasificación de los test. Test leve, 14 a 15 dice la mayoría. Otros son muy pocos los que ponen de 13 a 15. El paciente está conocido. Test moderado, de 9 a 13 o 9 a 12. El paciente ya tiene alteración del estado de conciencia. Puede estar recuporoso, olvidado, y a veces con signos y síntomas neurológicos, que puede ser paresia, compromisos craneales o síndrome de hipertensión neuroniana. De grave,
de 8 a 3. Pacientes que están en coma, a veces con una zona difusa, o compromiso del tallo cerebral, o los famosos hematomas intracraneales que ya mencioné. Es leve, como dije hace un instante, observación de la vigencia, está asintomático, lo enviamos a la casa con tratamiento sintomático y además recomendando a los familiares que sea responsable, que lo vigile. Si el paciente empieza a tener cualquier sintomatología, debe retornar nuevamente al médico. El desmoderado severo, pues estos pacientes ya requieren otro tipo de, son internados, muchos de ellos se quedan en emergencia, otros pasan a terapia intensiva y la mayoría, como casi todos, tienen tratamiento quirúrgico con la presencia de hematomas. Evaluamos la guía de atención, nuestra conciencia con qué están las zonas de trazo. Tamaño de las pupilas es importantísimo. Movimientos espontáneos provocados y las neuroimágenes. Placas simples, que no se hacen, más en la tomografía y a veces la resonancia magnética. Tratamiento de la excitación psicomotriz de Pamplona. Voy a empezar con otro tipo de excitación. Psicomotriz. ¿Por qué un paciente que es la excitación psicomotriz? Es el paciente que no está quieto, que hace una camilla o en la cama, se mueve demasiado. Eso se llama excitación psicomotriz. Las causas más comunes son dolor, que le duele mucho al paciente y esté ondulado, articuloso, en coma. Retención vesical, que haga un globo vesical y nosotros no nos demos cuenta y no le coloquemos una zona vesical. Le colocamos la sondita, se queda quieto, vacía la vejiga. Y también la confusión mental hace que el paciente esté con excitación psicomotriz. Tratamiento de hipertensión, ya hemos hablado, así que no vamos a hacer hincapié. La hiperventilación controlada, con gasometría, los barbitúricos, los dilatantes cerebrales, y el tratamiento quirúrgico, que es el más efectivo en fracturas expuestas, en los movimientos del cráneo y sobre todo en los hematomas. Esta imagen la expuesta que también es en éter. Vean aquí un hematoma y a veces nos enfocamos solamente en la cabeza. Lo veo varias veces. Paciente de terapia, muy bien, con trauma mecánico, ¿qué hace? Como la medicina está tan especializada, cada uno se enfoca en la parte que le corresponde a su especialidad. Veo edema cerebral, pero al día siguiente yo voy a pasar visita, lo encuentro con vasoactivos cerebrales en mi paciente. Tan hipotenso. ¿Qué ha pasado? Hacemos una nueva tomografía de cráneo, no ha cambiado nada con la primera. Y bueno, hay que estudiar otra parte del cuerpo. Hacemos una radiografía de tórax, una tomografía con hemoneumotórax. Listo, que no vi antes la primera imagen, por el compromiso a veces de la costillas. A veces un trauma abdominal cerebral. La causa de su hipotensión no justificada. Hay que pensar en los pacientes politraumatizados en el conjunto de todo su cuerpo. El tratamiento quirúrgico, pues, en todas las condiciones que hemos mencionado, y sin demora en todas las que son de evolución aguda, porque se pone de, no debemos demorar en esta condición aguda. ¿Qué peligro hay? La muerte, ¿por qué? ¿Qué genera? ¿Qué generan estas colecciones de evolución aguda? Esa es la respuesta. Hipertensión endocraniana que va a ir descendiendo su glasgo hasta llegar a 3 y se enclava la base. Aquí algunos pequeños ejemplos para que nos vamos. Miren el pronóstico. Un hematoma cerebral no es lo mismo que tener una tomografía normal. La edad también es importante. No es lo mismo tener un paciente adulto mayor que un niño.
siempre va a ser mejor para los jóvenes. Una pupila dilatada que aparezca ya de un pronóstico malo, no es lo mismo que tener una pupila normal. Estas son las pruebas oclusales que tenemos moleculares que tal vez lo hagamos a los pacientes en terapia, como entremos, que ya tenemos tiempo, irrigando el conducto auditivo externo. Vemos que los ojos no se mueven, están quietos y hay lesión del tronco principal. Y aquí vean ustedes cómo se mueve hacia el lado que estamos irrigando con una jeringa. Todavía el paciente tiene función de tronco externo. Un signo de descerebración. ¿Cuántos puntos es? 4. No es lo mismo que un paciente localice el estímulo que tiene un grafo de 100. Pueden tener los dos la misma lesión, pero si ustedes lo operan en esta situación, no van a tener la misma respuesta operándolo así con un grafo más alto. Por eso es importante la vigilancia y no tardarse, especialmente en la patología de evolución aguda. ¿Qué tipo de hematoma es este? Rapidito vamos a hacer, vamos a poner un poco de ejemplo. ¿Cómo? Este es la forma biconvexa, ¿no? Perfecto, muy bien. Véanse en varios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 copos. O sea que tenía 9 centímetros de altura. Un niñito saliendo del quirófano, operado, tenía la cuna. Y al día siguiente, después de la cirugía, jugando, como si no hubiera pasado nada. Hay el acto operatorio. Y vean cómo el hematoma está totalmente organizado. Duro. Otro niño, aquí un adulto, que no se ve absolutamente nada, todo es edema y contusión por encima del techo de la órbita, esta es la parte frontal. Paciente grave. Pérdida de sangre por la herida. Aquí vemos un hematoma en el foso posterior. Esta es la protuberancia subcutal interna y este es el hematoma epidural. Ahí está la cirugía, paciente acostado boca abajo. Aquí un adulto mayor, vemos ustedes el hematoma, este es el ventrículo de este lado, lateral. Aquí no se ve el ventrículo porque está colapsado por este hematoma. Mira, aquí se ve mejor. Un hematoma subdural crónico. Todo. Hay el abuelito de 92 años saliendo el tirón. Aquí, compromiso que peritoneales no es. 6. Muy bien. Cierra bien este ojo, este no lo funciona bien. Y la comisura labial se desvía hacia el lado. Exacto. Aquí un trauma cráneo-facial con estallido de cráneo. Famoso motociclista. Vean cómo sale el líquido por aquí. Ponemos un separador para ver ustedes acá y cómo los fragmentos óseos ya están sueltos. Todo esto va saliendo la masa encefálica. Paciente grave, masa encefálica. Este es un trauma cerrado. Esta niñita, hemos trabajado en el hospital de niños, nos comunicamos pacientes de consulta, pacientes en coma, con un blanco de 5. Lo llevamos en la tomografía y nos encontramos que tenía esta lesión hemorrágica intraparenquimatosa, menos severa, grande. Hicimos el procedimiento quirúrgico. Sacamos todo el hematoma, tensa la dura madre. Abrimos la dura madre y sale como un volcán el coágulo de sangre que estaba en medio de la masa encefálica. Ahí están en ese época eran residentes, los colegas. Uno que seguramente lo ven en el hospital, el doctor Moreno. El doctor Pacheco, el famoso Pacheco de la gobernación, el famoso de los autos, anda oculto.
En esa época los residentes no me ayudaban. Los pacientes están en los grados de Niño Jesús. Después de mucho tiempo nos dimos cuenta, mejor dicho, nos enteramos por el servicio social, porque era de los cosas de niños esta pacientita, y nos dijeron de que era un maltrato infantil. Eso fue la investigación que hicieron las de servicio social. Una carnavalera que se cae en un cuarto piso, la sacó barata, porque una referencia compresiva, sin el hueso. Rápidamente su hermano que es médico, colega, nos llama y nos dice ya, por favor, atendemos a mi hermana. Su hermano le echó llave al departamento y ella se fue por la ventana a seguir a la calle. Quería seguir con la mañana. Este colega que iba después de una reunión de su fraternidad, se nota que lo perseguían unos pacos, unos motos, y él, por mirarse hacia atrás, no se dio cuenta que como estaba por ahí, posiblemente me se choca contra un poco. Traumatismo grande, lo se llaman a las 6 de la mañana, en una clínica que es en Guarí, y ahí lo operaron inmediato, a esa hora. Igual que lo tomé con compresiva, sacamos hematomas, la condición del paciente fue buena, y actualmente la segunda cirugía se le vuelve a colocar en un suposito. Eso es lo que salva la vida y tiene que ser rápido, no se puede demorar. Yo dejé el hospital de San Juan de Dios, pedí permiso y lo fui a operar, porque no se podía perder más tiempo. Así estaba en la clínica rural. Ahí está la carnavalera, el banquero y una profesora de esperar. Este es un caso, como siempre, en las presentaciones, porque es un caso especial. Yo trabajé durante 6 años como museo de Washington, con el programa de grado, acá en San Juan de Dios. Y estaba parte como coordinador de lo que era la parte neuroquirúrgica. Un día de eso, habíamos atendido muchos pacientes, y un día de eso nuestro doctor es José, el doctor Chupetilla, que era un residente de terapia intensiva, le llaman a ese doctor, pase por terapia intensiva. En una época como ahora, frío. Me voy y me encuentro con este joven que lo habíamos operado, que ellos le consiguieron toda la medicación, porque era NN, no sabíamos su nombre, le ayudaron, consiguieron todo. Y resulta que el hombre había venido del lado del médico, se asentó, no apareció familia, y bueno, se recuperó totalmente y vino a agradecer. Fíjense que tenía la mano. ¿Algún comentario, una pregunta? Bueno, nuevamente hacerles recuerdo que ya la fecha está establecida con el examen, ¿no? El día 19, en horario de clase, así que no hay problema, jóvenes, estos temas van a entrar para el final, así que los temas, tranquilos, si quieren tomar nota, porque hoy me estaban preguntando. Tome nota y que quede claro. Meningoencefalitis, tumores cerebrales, síndrome de hipertensión arterial y trauma raquídeo. Estos temas van a pasar al final. ¿Está claro? Sí. Chao.